Jesús, te pedimos que nos ayudes a poner por obra esta palabra que recibiremos. Señor, gracias por la Escritura. Espíritu Santo, enséñanos toda verdad y que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Gracias a Dios por la palabra que es viva y es eficaz, dice la Escritura. Es más cortante que una espada de dos filos, discierne los pensamientos más internos, más íntimos, y nos da dirección, amados, nos redarguye, nos da sabiduría, nos corrige, nos consuela. Gracias a Dios por la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Amados, yo quiero hablarte en esta tarde de cómo podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer lo que Dios tiene para mi vida? ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida? Acompáñame a Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Es buena, agradable y perfecta. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que lo que Dios tiene para mi vida, cuando yo le busco, cuando yo le sirvo, cuando yo creo en sus promesas, cuando yo obedezco sus mandamientos, es bueno, es agradable y es perfecto. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, nos dice que si nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y dejamos de pensar como el mundo piensa y pensamos de la manera correcta según la palabra de Dios, vamos a encontrar esta voluntad de Él, los planes de Dios para nuestras vidas, que son buenos, que son agradables y que son perfectos. El problema, amados, es que muchos cristianos tienen pensamientos equivocados de la voluntad de Dios para sus vidas. Algunos piensan que Dios ha escondido su voluntad y sus buenos planes en algún lugar, y que la vida cristiana, la vida de fe, se trata de andar así buscando la voluntad de Dios, y Dios la tiene escondida, y Dios nomás desde el cielo nos dice: frío, 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 caliente, caliente, ya te vas acercando. No, estás muy lejos. No. Dios no esconde su voluntad de nosotros. El hombre es el que se esconde en su culpabilidad, en su religión. El hombre se esconde detrás de su religión, detrás de la culpabilidad del pecado. Pero Cristo Jesús nos revela su voluntad en la palabra, en su palabra. Los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Otros también piensan que la voluntad de Dios solo se puede saber cuando experimentan alguna tragedia. Unos piensan que si van caminando en la banqueta y se topan con una cáscara de plátano, la pisan, se caen arriba de un mapa de la India. ¿Y por qué es mapa de la India? Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de mi dolor yo caí arriba de un mapa de la India, entonces yo tengo que servir a Dios en la India. No funciona así. Dios es un Dios práctico que se ha revelado a nosotros en su palabra, y su palabra describe explícitamente lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él desea para nuestras vidas. Otros sugieren y otros piensan que la voluntad de Dios puede arruinar sus planes, y ven a Dios como un aguafiestas cósmico. Recuerdo platicar con un joven que le gustaba mucho el deporte. Él decía: es que tengo miedo de seguir a Cristo, porque siento que seguir a Cristo interrumpe mi vida, me pide demasiado. Es demasiado lo que Cristo pide para que yo le pueda seguir. Él sentía como si la voluntad de Dios para él era que él dejara el deporte y terminara tocando la flauta en su casa, todo aburrido, no sé. Esa no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad de Dios?
Yo quiero hablarte de 4 principios, según la palabra de Dios, que nos permiten conocer la voluntad de Él para nuestras vidas. Claro que sí, habrá principios prácticos que podamos aplicar para que tú y yo conozcamos los planes que Él tiene para nosotros. Sí, principios que podemos aplicar con su ayuda, con la gracia que Él nos da, para que tú y yo conozcamos los maravillosos planes que Él tiene para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra persona. Segunda de Pedro 3:9. Quiero hablarte del primer principio. Dice: el Señor no retarda su promesa. Serán, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo primero acerca de la voluntad de Dios, iglesia. Él quiere que la gente sea salva. Lo desea tanto que demora su juicio. Lo primero que Dios quiere es que tú y yo seamos salvos de nuestros pecados y podamos tener vida eterna en Él. Esa es la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2, verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aquí está la voluntad de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Salvación para ti, salvación para tu casa, salvación para tus hijos, salvación. Él no quiere que la gente se pierda. Muchos piensan equivocadamente de Dios. Muchos piensan que Dios se complace al mandar al pecador al infierno. Piensan que hay un gozo en que las personas se pierdan. El corazón se duele cuando alguien resiste el evangelio. El corazón de Dios se duele cuando el pecador no experimenta el perdón de sus pecados. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Entonces, si tú estás deambulando por la vida y lanzando de vez en cuando unas oraciones a Dios, pero nunca te has puesto de rodillas a los pies de la cruz y nunca has tenido un encuentro con Dios donde experimentas ese perdón de pecados y ese nuevo nacimiento, entonces ni siquiera estás al principio de la voluntad de Dios. Dios no tiene motivos para revelarte nada en particular acerca de tu vida, porque no has reunido el requisito principal, el requisito número 1, que es la salvación. La salvación. En una ocasión, un reconocido propietario de un restaurante fue entrevistado y le dijeron: ¿cuál es su secreto de por qué usted ha tenido éxito en sus negocios? Lo vemos haciendo y haciendo más restaurantes. Él dijo: es que el de arriba me ha ayudado. El de arriba. Y por supuesto, amados, esto es una declaración de cierta manera verdadera, en el sentido que la usó el apóstol Pablo cuando le dijo a los atenienses en Hechos 17:28: en Él vivimos, nos movemos y somos. Cristo es el sustentador de todo el universo y nadie estaría donde está hoy en día sin Él. Pero en cuanto a Dios guiando, escucha bien, personalmente, aquellos que no han recibido a Jesucristo como Salvador personal, no hay versículo en las Escrituras que indique que esto es posible. Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas de Cristo, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque le conocemos. Entonces quiere decir que sin Cristo el hombre es un extraño para Dios. Es un rebelde en contra de Dios, un forastero en el universo de Dios.
Sin Cristo el hombre no se puede acercar a Dios. El Evangelio según San Juan capítulo 1 versos 10 y 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les ha dado potestad, derecho de ser hijos de Dios. Es a través de Cristo que tú y yo nos podemos acercar a Dios y obtener las bendiciones y los beneficios de su favor y su gracia en esta vida. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor. Es a través de Cristo que hay salvación. Es a través de Cristo que hay restauración. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo al relacionarse con Jesucristo como su Salvador. Y es ahí donde empieza todo. Y Jesús lo puso bien claro en Marcos capítulo 3, verso 31. Él ya estaba enseñando adentro de un edificio. Y estaba tan abarrotado ese lugar, amados, que su familia no podía llegar hacia donde estaba Jesús. Su familia de sangre. Y alguien le dijo ahí en el verso 33: tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y él contestó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Yo estoy seguro que la reacción de la multitud fue algo así como: ¿qué clase de pregunta es esta, Jesús? Todo el mundo conoce quién es tu mamá y quiénes son tus hermanos. Eres el hijo de José el carpintero. Sabemos quién es la esposa de José el carpintero. Sabemos quiénes son tus hermanos. Pero si la reacción inicial de Jesús no lo sorprendió, sus siguientes palabras sí. Mira lo que dice el verso 34. Mirando a los ojos, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Probablemente todos se miraron entre sí y pensaron: ¿quién? ¿Yo? Luego especificó lo que había dicho, verso 35: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo Jesús? Él estaba enseñando que para relacionarse con Él, uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que estar relacionado con Jesús. Jesús quiere relacionarse contigo. Si tú eres salvo, tú tienes una relación con Jesús, porque solo Jesús salva al pecador. Es a través de una relación personal con Jesús, es a través del milagro de la salvación que tú conoces lo bueno, lo agradable y lo perfecto para tu vida. No hay otro camino, no hay atajos. Es decir, la puerta es Cristo para entrar a la voluntad de Dios. El camino es Cristo. Yo sé que el camino a la perdición es vasto, es ancho. El camino para conocer la voluntad de Dios es estrecho. Pero aunque sea estrecho, es el camino de la verdad, es el camino que te conviene, es el camino de la vida eterna, de la restauración, de la gracia para tu familia, del cambio, del amor de Dios sobre tu corazón. Es la puerta, es el camino, es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amados, si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, tú no puedes esperar absolutamente nada de Dios. Él no te debe nada y no tiene ninguna obligación contigo en lo más mínimo. La gente rechaza esto. A la gente se le hace difícil la doctrina de la salvación. No es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. Y a nadie le gusta reconocer su pecado. Y mucha gente resiste la idea de que necesitan ser salvos. ¿Por qué? Porque es más fácil esconder la culpa, el pecado. Y hablar del pecado y la salvación es ofensivo para algunas personas. ¿Quién quiere escuchar acerca del pecado? Es difícil porque escuchar del pecado nos confronta con la realidad que hemos sido irresponsables delante de Dios y necesitamos admitirlo. Necesitamos entender que solo Jesucristo puede salvarnos. La mayoría de la gente lo encubre. El pecado no es pecado, dice, no. El pecado es una preferencia prenatal, nos dicen los expertos.
Oh, el pecado es una idiosincrasia de la individualidad. El pecado es una secreción pobre de las glándulas endocrinas. No, el pecado es pecado. El pecado es pecado. Y hasta que tú y yo no reconocemos el pecado, entendemos el valor de la salvación en Cristo. Cuando tú entiendes que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, valoras el sacrificio de Jesús, valoras su obra por ti. Oh, no hay resistencia a su amor. ¿Por qué? Porque estabas perdido y te das cuenta que Él es el único que te ama tal y como estás. Y no solamente te ama así, sino también te ama tanto que te va a cambiar y te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. Ese es el amor de Dios en Cristo Jesús. Un amor que jamás te va a dejar igual. Él te ama incondicionalmente. La voluntad de Dios es que la gente sea salva. Y tal vez tú dices, es que no conozco la voluntad de Dios. Pero yo te voy a decir cuál es según esta palabra de Dios. La voluntad de Dios es que primero tú conozcas a Cristo y luego que tus vecinos oigan el mensaje de salvación. La voluntad de Dios es que tú seas salvo y los que te rodean también. Dios quiere usarte, discípulo de Cristo. Dios quiere usarte, mujer de Dios, para que otros conozcan la salvación de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien lo puede creer? Principio número 2 para poder entender la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate lo que está diciendo. No sean errados, no sean torpes. Tienen que buscar el entendimiento de qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y comienza a decir, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos, di conmigo, del Espíritu. Y escucha bien cómo Espíritu está con E mayúscula, porque está refiriéndose al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, a Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Dios desea que tú conozcas la voluntad de Él. ¿Cuál es? Que seas salvo. Segundo, que estés lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Que yo pueda caminar en esta vida, en medio de mi rutina, en medio de mi semana, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Muchos cristianos dicen, no entiendo por qué Dios no me ha revelado con quién debo de casarme. Los solteros oran y dicen, ¿por qué no me muestra qué trabajo debo de aceptar el Señor? ¿Qué trato de negocios debo de cerrar? ¿Qué debería de comprar? O si debería mudarme a otra casa, o qué debería hacer acerca de algún problema en específico con mis hijos, en mi matrimonio. ¿Por qué Dios no me revela lo que tengo que hacer? ¿Por qué Dios no hace algo por mí y me muestra su voluntad? Y durante todo ese tiempo, amados, las personas ni siquiera están llenas del Espíritu Santo. Lo cual está claramente revelado como su voluntad. Déjame decirte algo, iglesia. ¿Por qué Dios debe mostrar a una persona algo si ni siquiera está cumpliendo eso que Él ya ha declarado con claridad de ser llenos del Espíritu Santo? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú estás cumpliendo su voluntad. Todas esas interrogantes que tienes acerca de la toma de decisiones que estás enfrentando, tendrán sus respuestas cuando tú estés lleno del Espíritu Santo. En medio de todas esas dudas, procura estar lleno del Espíritu Santo. Yo te aseguro que se van a aclarar. Ahora, ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? La gente llena del Espíritu Santo no tropieza. No se pone a murmurar tratando de averiguar qué es lo que Dios quiere. Ellos hacen su parte en el reino de Dios. Ellos avanzan.
Ellos luchan por perseverar. Ellos están convencidos que el Espíritu Santo es necesario para vencer la tentación, para vencer las dudas. Ellos están convencidos que no es en sus propias fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el poder de Dios. Y nosotros tendemos a ver con poca claridad lo que respecta a la vida del Espíritu. Pablo dice que simplemente estemos llenos del Espíritu, llenos, en lugar de emborracharnos. Debemos estar bajo el control del Espíritu en vez de estar bajo la influencia del vino. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se llena del Espíritu Santo? Ahí en el verso 19 de Efesios 5 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de alabanza, de adoración, en conjunto con la iglesia de Cristo. Esto nos habla de oraciones llenas de gratitud y de fe al Señor. Esto nos habla de momentos, sin importar la temporada, donde tú te rindes al Señor en oración y le dices: Señor, aunque esté pasando esto, gracias, porque eres mi Señor y mi Salvador. Oh, aunque esté pasando por este dolor, esta adversidad, gracias, mi Señor, lléname de tu Espíritu. Esto habla de una alabanza, de una adoración incondicional al Señor. Ahí es donde serás lleno del Espíritu Santo. Y luego Pablo sigue y describe el estilo de vida de la gente que está llena del Espíritu. Efesios 5:22 hasta Efesios 6:9. Te lo resumo así: las esposas se someterán a sus esposos, los esposos amarán a sus esposas, los padres no provocarán a sus hijos a la ira, los hijos obedecerán, los siervos trabajarán bien y los patrones serán justos. Así es como la gente que está llena del Espíritu debe de vivir. Entonces la llenura del Espíritu Santo te lleva a tener victoria en tu vida diaria. Oh, Dios nos ha llamado una fe poderosa, no una fe mística, no, a una fe verdadera que se pone en práctica todos los días de nuestra vida. ¿Puedes ver, amado, lo que es la vida llena del Espíritu? ¿Puedes ver, puedes identificar esto? Es estar saturado con las cosas de Cristo, con su palabra, con su persona. Cuanto más estudias la palabra de Dios, más saturas tu mente y vida con el Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir una vida consciente de Cristo, y no hay atajos para lograr esto. La única manera de saturarse de Cristo es llenándote de su palabra, saturándote de su palabra. Y esta es la voluntad de Dios: que tú no solo seas salvo, sino que también estés lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es poderoso cuando nos reunimos, amados, a orar como iglesia, a adorar como iglesia. Es poderoso esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto te acerca a la voluntad de Dios. Esto te hace vivir en la voluntad de Dios. Muchas veces vas a estar aquí adorando en la iglesia, cohabitando en armonía, conviviendo aquí todos juntos. Muchas veces vas a estar en una reunión de mujeres, mujer adorando al Señor, de hombres, o los jóvenes, o los niños, o los adolescentes van a estar buscando al Señor, y Dios ahí mostrará la verdad de la palabra, dirigiéndoles, dándoles el consejo adecuado para tomar una decisión correcta. Amados, en medio de un cántico de salmos, de himnos, seremos llenos de la gloria del Señor, del Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor. Él nos quiere llenar en el nombre de Jesús. Amén. Tercer principio para conocer la voluntad de Dios está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Dios desea que todo creyente sea santificado. Ahora, ¿qué significa ser santificado? Significa ser puro, puro. Y Pablo en este pasaje está hablando de la pureza práctica y ofrece 4 principios, iglesia, donde se practica esta pureza. Número 1, primero, absteniéndote de la fornicación, manteniéndote alejado del pecado sexual. Ahora, no dice todo lo relacionado con las relaciones sexuales, no, dice manténgase alejado del pecado sexual. Por supuesto, esto quiere decir que no debemos involucrarnos en actos sexuales que están mal. No se trata de que seamos como mojigatos. Creemos que el sexo es algo glorioso, pero fue creado para el matrimonio. Dios lo inventó. Sí, lo podemos creer, su palabra lo dice. Él lo diseñó para la belleza de la relación matrimonial y solo para eso. El fuego dentro de la chimenea es una bendición. Estamos en verano, ahorita no se antoja una chimenea. Pero qué bendición la chimenea en invierno. Así con cafecito y un panecito ranchero, ¿verdad? Pero sacas el fuego de la chimenea y es un problema, amados. Es un problema. El sexo fuera del matrimonio es un problema. Trae caos a tu vida. Segundo principio que 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos dice: controla tu cuerpo. Pídele al Señor dominio propio, iglesia. Pídele al Señor que tu cuerpo no te domine. Te voy a leer la NTV, la versión nueva traducción viviente. Dice el verso 4: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es que tú y yo desarrollamos dominio propio. No es de Dios que el cuerpo controle y tus convicciones y tus valores sean desplazados. En Cristo Jesús se puede tener victoria sobre toda atadura sexual, de vicios, de cualquier índole. No importa tu pasado, Jesucristo te puede hacer libre y darte dominio propio. En Cristo Jesús puedes ser libre de vicios, puedes ser libre de malos hábitos que están destruyendo tu salud. No importa. Y este principio cubre el área entera de la lujuria de la carne y no solo cosas sexuales. Una persona puede estar deshonrando a Dios cuando no controla su cuerpo. Cuando su cuerpo lo controla, él daña a su familia, se daña a sí mismo y hay un caos. Dios quiere que seamos santificados. Esta es la voluntad de Dios. Tercer principio que describe 1 Tesalonicenses 4: somete tus pasiones. Dice el verso 5: no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. El cristiano, amados, es llamado a vivir en libertad. No es llamado a vivir con bajas pasiones, deseos perversos que tienen que ver con asuntos sexuales, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto quiere decir que toda atadura puede ser quebrantada y puede ser libre en Cristo Jesús si tú lo quieres. He visto tantas personas siendo libres en el Señor. Pero es cuestión de que realmente te entregues a la voluntad de Dios. Que reconozcas que eres llamado a dejar la vida terrenal y comenzar a buscar una vida celestial. Poniendo los ojos en las cosas de arriba y no en las momentáneas y pasajeras terrenales. ¿Alguien dice amén a eso? Someter tus pasiones a la palabra de Dios. Una de las cosas grandiosas y liberadoras del cristianismo es que te saca el Señor de ese lodo, del fango,
y te levanta en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, mantente arriba donde el Señor te ha levantado. Sométete al Señor, somete esas pasiones que quieren venir y dañar tu comunión con el Señor. Que la palabra permanezca en tu vida, en tu corazón, en el nombre de Jesús. El cuarto principio que enseña 1 Tesalonicenses: trata a los demás con justicia. Trata a los demás con justicia. Esto es santificación. Esto es voluntad de Dios. Verso 6 dice: nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. En otras palabras, no se aprovechen de la gente, iglesia. La voluntad de Dios es que sea santificado. Algunas personas ponen el pie en el cuello de otros para usarlos, para oprimirlos. No se debe de ser así. No es la voluntad de Dios que uses a la gente. Lo que se usa en esta vida son las herramientas. Usa el martillo, usa el taladro, pero no uses a la gente. Mantente en justicia. Sé justo, joven, con tus padres. No uses a tus padres a tu conveniencia. Hónralos, sírvelos, respétalos. Igual, padres, no usen a sus hijos para justificarse de lo que ustedes tienen que cambiar. No podemos estar actuando en injusticia. La voluntad de Dios es que vivamos en justicia, tratando a los demás con justicia, tratando a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, amados, el que no hace caso a esta palabra, dice la Escritura, que a Dios resiste. El verso siguiente. Entonces quiere decir que cuando tú y yo no tomamos el consejo de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestra familia, tú estás resistiendo la voluntad de Dios. Comenzamos este mensaje escuchando que lo que Él tiene es bueno, es agradable y perfecto. ¿Quién no quiere eso? Entonces, ¿por qué te resistes a lo que claramente y explícitamente el Señor te está diciendo? Quiero que seas salvo, quiero que seas lleno del Espíritu Santo y quiero que seas santificado. Esta es mi voluntad. Y número 4, cuarto principio para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Es estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Muchos posibles seguidores de Jesús vienen a Él con sueños de grandeza, iglesia, los cuales son buenos cuando están en el lugar que les corresponde. Jesús puso en su lugar a los discípulos por discutir sobre quién de ellos era el más importante. Y les dijo que la verdadera grandeza se centra en servir a los demás. ¿Quieren ser grandes? Sirvan a los demás. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que si es necesario tú tengas que sufrir en tu carne, a tu comodidad, tengas tú que renunciar, sufrir, crucificar tu carne por servir a los demás. Ahora, Jesús también dio ánimo a sus aspiraciones de grandeza, esas aspiraciones que tenían sus discípulos, enfocándolos en lo eterno con declaraciones tales como: vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Quiere decir que Jesús les dijo: ok, ¿quieren grandeza? Sirvan, y la recompensa estará en lo eterno. ¿Quieren ser levantados? Sirvan. El que quiere ser exaltado debe de entender que tiene que servir. En la voluntad de Dios, amados, la grandeza sigue detrás del sufrimiento. A menudo muy detrás. Si un hombre se une a Jesús teniendo como objetivo la grandeza, será mejor que esté consciente de que el sufrimiento viene primero. ¿Por qué? Porque va a comenzar a caminar con Jesús y se va a dar cuenta que se padece por seguir a Jesús. Se padece persecución allá afuera. Se padece
traiciones. Porque tú comienzas a hacer lo correcto, a querer hacer justicia, y el mundo te comienza a rechazar. Es necesario que entiendas que el Señor está contigo en esos momentos. La voluntad de Dios es que tú aprendas servicio, sufrimiento por hacer el bien. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si tú estás en una temporada de sufrimiento, mantienes tu fe, mantienes tu esperanza en el Señor, va a llegar un momento donde te des cuenta que Él te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciéndote. No es en vano el sufrir por causa de Cristo. No es en vano el sufrir por causa del Evangelio y por mantenerte firme en medio de la tentación. No es en vano. El Señor produce fortaleza, te establece en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor, por favor. El sufrimiento es parte del camino del cristiano. Por eso el apóstol Pedro también escribió acerca de los que sufren según la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:19. Alguien podría decir, ¿debo de sufrir yo? Pero yo ya sufrí mucho de niño. No. Yo sí califico para esta parte. Caramba, sí que sufro, cargo una verdadera cruz. Mis padres son mi cruz. Muchos jóvenes dicen, oh, mi esposo es mi cruz, mi suegra es mi cruz. Ya basta, no quiero sufrir. No, yo no hablo de ese sufrimiento. Esas son incomodidades de la vida cotidiana. Yo hablo de sufrir por mantener tu santidad y tu integridad en medio de un mundo impío, amados. 1 Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces Dios se glorifica cuando tú y yo estamos dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, por mantenernos en santidad, en integridad. Yo he decidido ser un pastor que se mantenga en integridad, en la verdad. Aunque muchos lleguen a rechazarme, aunque muchos lleguen a criticarme, aunque muchos me lleguen a dar la espalda, incluso gente que ame. ¿Sabes por qué? Porque el que honra al Señor recibirá su bendición. Yo prefiero honrar la sangre de Cristo que aún a mi propia sangre. Yo honro a Jesús. Dale un aplauso al Señor si usted tiene esa convicción. Hay gente que sufre pero por hacer el mal. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que tú estés sufriendo por hacer el mal. Mucha gente dice, no, es que Dios le da sus mejores luchas a sus mejores guerreros. Y esa lucha la tienen por su necedad y su falta de humildad en arrepentirse y pedir perdón. Muchos dicen, no, es que el Señor me dio este sufrimiento y tengo que vivir con Él por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. No, la voluntad de Dios es que si tú llegues a sufrir, sea por mantenerte íntegro. Si tú llegas a recibir traiciones, es por mantenerte en justicia, en integridad, en humildad, hablando verdad en el nombre de Jesús. Si tú llegas a recibir mentiras acerca de ti, te vituperen, tú estés consciente de que es para la gloria de Dios. Y nada de eso te debe desanimar. Y nada de eso debe de destruir tu fe. Dios se glorifica cuando estamos dispuestos a sufrir por hacer lo correcto. 1 Pedro 4, verso 13 dice, cuando esto sucede, dijo Pedro, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados, todos queremos que Dios nos levante. Es necesario el servicio incondicional, es necesario
muchas veces sufrir por causa de Cristo. Es necesario ir contra la corriente. Es necesario. Es necesario. ¿Qué le pasó? Ya es aleluyo, ya es cristiano. ¡Qué aguado! El que confiesa a Jesús delante de los hombres, Él lo confesará delante del Padre en la eternidad. El que confiesa a Jesús en medio de la presión, el Señor le levantará y le coronará con bienes y misericordias. Tú deberías de estar contento con esto, iglesia. Primera de Pedro 4, verso 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, es decir, que hablan mentiras acerca de ti, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que tu vida glorifique al Señor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No vamos a padecer por hacer lo incorrecto. Si padecemos, que sea por mantenernos firmes en el Señor. Alguien alaba al Señor. Denle un fuerte aplauso a los que tienen una convicción en esta tarde por Jesucristo, de ir contra la corriente, de amar al Señor por sobre todas las cosas, de amar al Señor por sobre la presión de este mundo, de amar al Señor por sobre la tentación de este mundo. Si tú eres cristiano y estás viviendo una vida piadosa en un mundo impío, tú vas a sufrir, amados. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, 2 Timoteo 3:12: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. Y si tú dices, bueno, pues yo no me siento que sea perseguido, tal vez es porque no estás viviendo una vida piadosa. No estás caminando correctamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al mundo, amados, le encanta agredir a Jesús. No sé si has experimentado preguntarle a la gente: ¿crees en Dios? Y todo el mundo: sí, creo en Dios. Sí, Dios. Y cuando les dices: ¿conoces a Jesucristo?, la cara cambia. Porque Cristo, amados, representa la confrontación de su pecado. Porque Cristo llevó al madero nuestro pecado. Y si te agreden a ti por tener a Cristo en tu vida, no es porque te odie este mundo, es porque resiste a Cristo. Considérate bienaventurado cuando digan cosas que son mentiras acerca de ti, cuando quieran ponerte mal, cuando quieran hablar exageraciones de ti. Bienaventurado. El Señor es tu defensa. El Señor tomará venganza. Tú no te vengues. Tú no pagues con mal el mal que te hacen. Tú mantente glorificando al Señor. Él se encargará de todo. Te pregunto en esta tarde, iglesia: ¿estás dispuesta a confrontar al mundo? ¿Estás dispuesto a sufrir por aquel que sufrió por ti? Esa es la voluntad de Dios. En una ocasión me cautivó mucho la historia del libro de Jesus Freak. No sé si alguien lo ha leído, de Mártires por Jesús. Este libro se editó como ya por el 98, 99 y contaba la historia de países donde se persigue el Evangelio, personas que mantuvieron su fe hasta el último momento. Había una historia que me conmovió de joven. En un país donde la iglesia cristiana, la Biblia, es perseguida, entraron a una reunión subterránea donde se escondían algunos creyentes para estudiar la Biblia y hacer oraciones. Los soldados empezaron a apuntar con sus rifles de alto poder y ellos decían: si ustedes niegan su fe, ahorita mismo los dejamos salir. Tomaron la Biblia del pastor, la pusieron enfrente y comenzaron a decir: si los que vengan y escupan este libro, los vamos a dejar salir. Una persona de ahí, de
tercera, cuarta fila, no queriendo ahí, llorando así como que no, por mis hijos, no quiero dejarlos solos. Escupe la Biblia, la dejan salir. Varias personas comienzan a escupir la Biblia, pero de repente de las últimas filas sale corriendo una niñita de 6, 7 años, toma la Biblia y comienza a limpiarla en su vestidito. Y ella dice estas palabras: oh palabra, ¿qué te han hecho? Esas fueron sus últimas palabras de vida. Cuando yo escuché ese testimonio sucedido en la vida real, en un país donde se persigue el evangelio, yo fui conmovido. ¿Cómo una personita tan pequeña podía defender la palabra de Dios que describe explícitamente qué es la voluntad de Dios? Iglesia, deja de preguntarte cosas que ya tienen respuesta en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos salvos, que el mundo no se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu Santo, que los matrimonios comencemos a funcionar como Él siempre lo diseñó, y a la manera de Él es como funcionan las cosas. Dejemos de preguntarnos algo que ya tiene respuesta. Que seamos santificados, que suframos por causa de Cristo, la sana doctrina, la verdad del evangelio, y eso nos levantará y nos dará recompensas en la eternidad. 4 principios para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, por favor? Dile al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Díselo: ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Jesús. Señor, dame la gracia, dame el favor para hacer tu santa y tu perfecta voluntad. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Todas esas interrogantes que los jóvenes tienen, Señor, que cobren respuesta hoy en este momento. ¿Con quién debo de casarme? ¿Qué debo de estudiar? Todo lo que decidas estudiar, joven y señorita, tendrá un propósito en las manos de Cristo, porque su voluntad es que todos los que te rodean sean salvos. Si llegas a ser un maestro, si llegas a ser un médico, si llegas a tener tu propio negocio, si llegas a ser un emprendedor, todo lo que decidas hacer tiene el propósito de glorificar a Cristo y que otros conozcan a Cristo. Señor, que todas esas dudas, ¿en qué iglesia debo de plantarme?, se aclaren, Señor. Porque si una iglesia enseña el camino del servicio incondicional, del sufrimiento antes de la grandeza, es la buena tierra, Señor, para dar fruto. Porque a eso viniste tú, no a ser servido, sino a servir y dar tu vida en rescate por muchos. Dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque lo que tienes para mí es bueno, es agradable y es perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, ahí en Génesis capítulo 15, no lo vamos a leer, Dios prometió un hijo a Abraham, Isaac. Pero en el capítulo 16 de Génesis, ¿sabes qué pasa? Se desesperan Abraham y Sara. Y Abraham toma a Agar por mujer y nace un niño que se llamó Ismael. El haberse desesperado, el haber errado a la voluntad de Dios y hacer lo que ellos esperaban o pensaron que era lo correcto, ha ocasionado los problemas más fuertes de este mundo. El pueblo musulmán con el conflicto contra el pueblo de Israel, porque el hijo de la promesa de Dios para Abraham y Sara era Isaac. Cuidado con la voluntad permisiva de Dios. Cuidado cuando nos aferramos tanto a nuestra manera de pensar y decimos: esa es mi manera. Cuidado,
La voluntad permisiva de Dios es cuando Dios ya te inspiró tanto, te habló tanto, pero tú resististe. Entonces Él dice, bueno, no puedo controlar tu vida. Dios no controla a nadie. Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene salvación para ti, llenura de su espíritu, santificación y una vida donde tú puedas sembrar para cosechar. Tú puedas sembrar tal vez en lágrimas, pero puedas cosechar en gozo, trayendo tu cosecha. Ese es el sufrimiento en el reino de Dios. Una siembra tal vez sufriendo, pero una cosecha que te espera en victoria. Hoy es el día de rendirte a Jesucristo. Si alguien no se ha rendido a Jesucristo, este es el momento de hacer la voluntad de Dios. No te resistas más. No busques una voluntad permisiva de Dios. Esa no es la buena, lo agradable y la perfecta. No busques andar en el mundo solo, sin esperanza. Cristo te está esperando. Ábrele tu corazón hoy. Arrepiéntete de tus pecados, Él te perdonará. Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad, dice la palabra. Repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, he pecado. Te entrego mi corazón en esta tarde. Hoy confieso que Jesucristo es Señor de mi vida. Sálvame, Dios. Perdóname. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Ayúdame a vivir en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.